Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un feliz día para todos y que el Señor les bendiga. Ahora, entonces, después de Jacob haber bendecido a los hijos de José y de haberlos colocado a la misma altura de sus propios hijos, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración se posó sobre Jacob y se presentó ante él una profética visión del futuro de sus descendientes. Y uno después de otro mencionó los nombres de sus hijos, describió el carácter de cada uno y predijo brevemente la historia futura de sus tribus. Es de señalar que el primogénito, Rubén, tú eres mi primogénito, lo llamó así Jacob, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Así describió el padre la que debió haber sido la posición de Rubén como hijo primogénito. Pero el grave pecado que cometió en Edar le había hecho indigno de la bendición de la primogenitura, y tristemente el relato de Rubén no es más que de un hombre laxo, débil, falto de carácter. El sacerdocio fue otorgado a Leví, el reino y la promesa mesiánica a Judá, la doble porción de herencia a José. Nunca ascendió la tribu de Rubén a una posición eminente en Israel. No fue tampoco tan numerosa como la de Judá o la de José o la de Dan. Y se contó entre las primeras tribus que fueron llevadas en cautiverio. Simeón y Leví seguían en edad a Rubén, y ambos se habían unido en su cruel matanza contra los siquemitas. Y también habían sido los más culpables justamente en la venta de José. Y acerca de ellos, Jacob declara: yo los aparté en Jacob y los esparciré en Israel. Cuando se hizo el censo de Israel poco antes de su entrada a Canaán, la tribu de Simeón resultó increíblemente la más pequeña. Y de hecho Moisés en su última bendición no aludió a Simeón. Al establecerse en Canaán, esta tribu recibió una pequeña porción de la parte de Judá, y las familias que después se hicieron poderosas formaron distintas colonias y se establecieron fuera de las fronteras de la Tierra Santa. Leví tampoco recibió herencia, excepto 48 pequeños pueblos diseminados en diferentes partes de toda Canaán. Y en el caso de esta tribu, sin embargo, su fidelidad a Dios, cuando las otras tribus apostataron, mereció que fuera apartada para el servicio sagrado del santuario, y de esa manera la maldición se troncó entonces en bendición. ¿Qué vemos nosotros acá en las bendiciones de Jacob, que había sido siempre un hombre de profundos y ardientes afectos? Nos demuestra que su amor por sus hijos era muy fuerte y muy tierno, y el testimonio que dio de ellos en su lecho de muerte no fue una expresión de parcialidad ni tampoco de resentimiento. Había perdonado a todos y los amó a todos hasta el fin. Su ternura paternal se había expresado solo en palabras de ánimo y de esperanza, pero el poder de Dios se posó sobre él, y entonces bajó la influencia de la inspiración y fue constreñido a declarar la verdad, por penosa que ésta fuera. Los últimos años de Jacob le proporcionaron un atardecer tranquilo y descansado después de un inquieto y fatigoso día. Jacob había pecado y había sufrido hondamente por su pecado. Había tenido que pasar muchos años de trabajo, de cuidado, de dolor, desde el día en que su gran pecado le obligó a huir de las tierras de su padre, huyendo de su hermano.
había sido un fugitivo sin hogar, separado de su padre, a quien nunca en realidad volvió a ver. Pero halló poco regocijo en su contenciosa y dividida familia. Se sintió dolorido por la vergüenza de su hija y por la venganza de los hermanos de ésta. Por la muerte de Raquel también, por el monstruoso delito de Rubén, por el pecado de Judá y por el cruel engaño y la malicia perpetrada en José. Cuán negra, ¿no? Y cuán larga es la lista de iniquidades expuestas a la vista. Y vez tras vez había cosechado el fruto de aquella primera mala acción. Vez tras vez, repetidos entre sus hijos, vio los pecados que tal vez él cometió y de los cuales él mismo había sido culpable. Pero aunque la disciplina había sido amarga, había cumplido en realidad su obra. El castigo, aunque doloroso, había producido el fruto apacible de justicia. Es entonces que notamos que la inspiración registra fielmente las faltas de los hombres buenos que fueron distinguidos por el favor de Dios. En realidad sus defectos resaltan aún más que sus virtudes. Y esto es lo que hace hermoso el texto bíblico. Muchos se han preguntado el porqué de esto. Y ha sido motivo de que el infiel entonces se burle de la Biblia, porque la Biblia muestra las cosas negativas también de sus personajes. Pero esto no hace más que ensalzar y dignificar el registro bíblico, donde estos pasajes negativos de muchos personajes como los Jacob nos sirven a nosotros para el entendimiento y el crecimiento espiritual de las cosas que nosotros debemos aprender de estos personajes en nuestra vida cristiana. Todos estos relatos se hicieron para enseñanza de nosotros y para nuestro beneficio espiritual. Que el Señor les bendiga.